Bien, hermanos queridos, vamos a continuar nuestras clases. Hemos estado hablando de espíritus buenos y espíritus malos. En la Biblia encontramos tipos de espíritus. Vamos a encontrar un poquito más hoy día, más tipos de espíritus. ¿Por qué digo en la Biblia? Porque en la Biblia especifica esos espíritus. Puede haber otros tipos de espíritus, pero que no estén en la Biblia. Habría que evaluarlos. Miren lo que dice Isaías capítulo 18. Capítulo 18, ahí encontramos, capítulo 19, encontramos ahí dos espíritus y hemos visto, no sé si hemos visto el espíritu de Egipto y el espíritu de vértigo. Mira, acá en la Biblia dice 19, Isaías 19, versículo 3. Dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. ¿Cuáles eran las características del espíritu de Egipto? Y preguntará a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Ahí está. Este espíritu de Egipto se caracteriza por tener todo tipo de imágenes de idolatría. Tenía hechiceros, encantadores, ¿ustedes se acuerdan ahí? Y sus evocadores y a sus adivinos. Ninguno de ellos pudo descifrar o interpretar el sueño que tuvo Faraón, solamente José, pero dijo, yo no, Señor, sino es Dios quien dará la interpretación. Versículo 14, 19:14, encontramos allí, mire lo que dice, Jehová mezcló espíritu de vértigo, así dice la palabra, espíritu de vértigo, en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra. ¿Cómo se manifiesta este espíritu de vértigo? Hace errar al creyente. ¿Cómo tambalea el ebrio en su vómito? Ahí estamos encontrando este espíritu de vértigo. Hemos estado anotando aquí. Espero llegar al espíritu de vértigo, espíritu quebrantado, espíritu de esclavitud, espíritu de sí mismo, espíritu de amargura o raíz de amargura, vamos a tratar de ver. Entonces, el espíritu vértigo está en Isaías 19, 14. Vamos a anotar acá. Isaías 19, 14. Y hemos estado viendo también el espíritu de Egipto, que está 19:3. 19:3. ¿Cómo se manifiesta? Ese espíritu es por su nombre. El espíritu de vértigo es muy perverso. Acá no puede poner usted entre paréntesis perverso. Porque hace errar al creyente, lo deforma. Dice vértigo, significa deformado, significa falso, torcido, es desviarse de lo correcto. Este espíritu de vértigo hace errar al creyente y desvía lo correcto, hace que la persona erre, peque, se salga del camino. Hay un texto que dice, aborrezco las obras de los que se desviaron. Es muy posible que este espíritu de vértigo perverso haya torcido el camino del creyente. La perversión en el carácter del cristiano, del creyente, más se va a manifestar en el aspecto sexual. Por si acaso, este espíritu maligno de error induce
a que el creyente pueda caer en este espíritu de error de carácter sexual. Inclusive puede dar mal uso en el aspecto sexual con bestialidad, lesbianismo, sodomía. Entonces es un paréntesis que estamos haciendo, por eso digo, este es un espíritu perverso que hace errar al creyente y hace que peque. Pues eso lo hemos encontrado en Isaías 19, 14. E hicieron errar a Egipto en toda su obra, no solamente en uno, en toda, como tambalea el ebrio en su vómito. Nos da una frase acá, ebrio, o sea, una persona que puede estar ebrio de todas las cosas que está en su mente, y todo ebrio tiene la tendencia de echar su vómito. Bien, entramos a otro, espíritu quebrantado. Lo podemos ver en Isaías 61, 1. Vamos a ver esto un ratito. Isaías 61, 1. Es un texto bastante conocido. Isaías 61, 1. También hay en Proverbios, pero vamos a ver Isaías 61, 1. La palabra del Señor nos dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Ahí está esta palabra quebrantados. En el original esta palabra quebrantados significa traumados. Esta palabra traumados. Personas que están traumadas por alguna situación que pasó en su vida. Acá dice que Jesucristo vino a sanar a esas personas que están con el corazón quebrantado, marcados allí. Cuando una persona, por decir pequeño, de 6 o 7 años, lo mordió el perro, desde ahí esa persona tiene un terror al perro. Tiene 14, 15, 20 años y tiene terror al perro. ¿Por qué? Porque su subconsciente a veces, o su recuerdo de esa escena, lo quedó marcado, lo quedó traumado esa persona. Puede ser también a través de un accidente que haya visto y que lo haya impactado. Entonces eso tiene que ver con algo violento que ha sucedido. Quedó herido, quedó lastimado esa persona, haber recibido una escena a través de una tragedia que puede haber, o un revés emocional que haya habido en esa persona y que haya tenido un recuerdo malo de aquella época, o unas malas relaciones con personas malas que han abusado o que puedan haber hecho un acto de violación. Entonces esta persona queda con ese espíritu quebrantado, traumado. Estos individuos necesitan ser libres de ese espíritu de quebranto profundo, de un dolor profundo que hay, de un rechazo, de una tristeza profunda que hay en esa persona, y que cada vez que recuerda esa escena se quebranta su corazón, tiene pena, tiene tristeza, tiene dolor, llora. Entonces es posible sanar a ese tipo de personas, lo dice la palabra del Señor. Dice acá: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Todo eso es un símbolo, y esto lo hemos encontrado en Isaías. La palabra original es naca. Si acaso, para que usted pueda tener un estudio más profundo. El espíritu de esclavitud lo hemos encontrado en Romanos 8:15. Romanos
versículo 15. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Una vez más hago mención, la Biblia misma está mencionando los tipos de espíritu. No hay que inventar espíritus por allí. Todo se conoce de acuerdo a su manifestación. Acá dice, mire, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahí está otro espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ese espíritu está con mayúsculas, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu está con minúscula, de que somos hijos de Dios. Entonces somos llamados a adorar a Dios, a decir Abba, Padre. Nos da un espíritu de adopción de hijos, que nos adopta nuestro Padre y nos hace verdaderos adoradores. Es otro tema. Cómo adorar al Padre, sabemos, en espíritu y en verdad. Abba, Padre, papito. Abba significa así, Padre mío, papito lindo. Y acá dice la palabra, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud. Este espíritu de esclavitud tenemos que tener en cuenta que causa legalismo. Eso hemos mencionado, causa legalismo. Uno puede estar de repente, aparentemente en una iglesia, pero esa iglesia está de repente metido en sectarismo, de legalismo. Tiene normas, tiene dogmas, tiene muchas cosas de hombre, reglamentos de hombre, y todas las demás cosas allí. Entonces se convierte en una atadura. Ya se esclavizan a sus propios reglamentos. Entonces hay que tener cuidado, porque ahí puede haber un lugar donde estemos dando al legalismo. Incluye reglas, regulaciones, tradición de hombre. Este espíritu causa temor de retroceder. En vez de avanzar, retrocede. Eso tenemos que tener en cuenta. Este espíritu se manifiesta así cuando hay retroceso. Allí la gente a veces está esclavo en sus propios cargos, en sus propias instituciones, o en sus propios pastores o maestros falsos, donde tienen miedo al pastor, tienen miedo al profeta, tienen miedo de repente al maestro o al apóstol, entre comillas, porque no pueden hacer algo de repente, entre comillas, malo, porque le van a llamar la atención y tienen terror, tienen miedo. De eso se refiere acá. No nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud, de volver otra vez al terror, al temor. Entonces, eso va a causar en la persona un espíritu de error. Cuidado con eso. Este tipo de esclavitud ocurre a través de votos, juramentos, pactos, dedicación. Especialmente estamos hablando de organizaciones, de logias, de coberturas falsas. Tenemos que tener en cuenta, ejemplo, hay organizaciones como los masones, por ejemplo, los Illuminati, los clubes, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver. El juramento ata el alma. En Números 32 está eso. Entonces, estas alianzas del alma deben ser rotas y renunciadas. Yo he encontrado a personas que han hecho votos, por ejemplo, de ser mayorales, y estas personas han usado hábitos, han cargado anda. Entonces todo eso tiene que renunciar. Cuando una persona entra al cristianismo, tiene que renunciar a eso. Una vez hemos encontrado a una persona que el Señor ministraba y le decía, ¿usted ha cargado anda? Sí, todavía tengo mi hábito, dijo. Entonces, ¿y por qué lo está guardando? ¿Cuántos años ya? Se deshizo de eso y se liberó esa persona
de lo que tenía un espíritu de esclavitud. Un espíritu de sí mismo. A ver, acá tiene que ver con el ego. Hay muchos textos de eso. El espíritu de sí mismo, mire, este espíritu tiene que ver con el ego, incluye egoísmo, incluye autojustificación, incluye autojusticia, autoalabanza, que le gusta que le alaben o le gusta alabarse, el autodefensa, no le puedes decir nada a algo porque ahí mismo presenta su defensa, autodependencia, depende de sí mismo y nos olvidamos de depender de Dios. El espíritu de sí mismo tiene que ver con el autoconocimiento, uno mismo desea y tiene mucho conocimiento de sí mismo. El autoritarismo también tiene que ver con este espíritu de orgullo, de vanidad, lo estamos viendo ahí, de soberbia. Dios no, Dios mira de lejos al soberbio, al orgulloso lo rechaza, dice. Amor propio, autorrecompensa, autocompasión. Personas así que tienen esa dificultad. Autorrechazo, autotortura, autocondenación, se condenan a sí mismos. Autodestrucción, autodepresión o autoconciencia. Esto se llama un espíritu de sí mismo. Tiene que ver con orgullo, soberbia, vanidad. Soberbia, vanidad y también necedad. A esa persona tú no le puedes decir lo contrario porque te molesta. No puedes darle alguna sugerencia contraria a su opinión porque se molesta y descarga todo tipo de amenazas. Entonces esto ya está ensimismado en una necedad. Vaya a hablar con una persona así, es bien difícil. Seguimos, por último, espíritu de amargura. El espíritu de amargura lo encontramos en Ruth, en Éxodo 1:14. A ver, vamos a ver Éxodo 1:14. Éxodo 1:14. Y amargaron tu vida con dura servidumbre. Esas son las características. Dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio, el cual las obligaron con rubor. En la Biblia menciona en Éxodo 15, 23, 26, Éxodo 15, versículo 23, algunas referencias aquí. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas y los probó. Bueno, estos son algunos textos que mencionamos en el Antiguo Testamento. A ver, este espíritu, hermano, se asocia con el espíritu de enfermedad. Son primos hermanos. Amargura significa Mara. Ruth decía: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. O sea, amargura, había un espíritu de amargura en ella. El Señor se manifiesta con una sanidad en el desierto, cuando había Mara, dice ahí que el agua estaba contaminada, amarga. Y Dios le da a Moisés la receta y le echa ese árbol al agua y se convierte en dulce. Entonces, ahí había una relación de obediencia. El espíritu de enfermedad opera a través de la amargura. Cuando hay amargura en nuestra vida, le damos derecho legal a que el enemigo empiece a tratar con problemas de artritis, por ejemplo, problemas de reumatismo. A la larga va a haber problemas en esa persona porque dio lugar a un espíritu de amargura. Este espíritu causa deshonra y dificultades a futuro.
esa amargura se va a convertir en raíz de amargura. La Biblia habla bien claro de eso. En raíz de amargura te estoy viendo. Pedro le dice a una persona así. Amargura tiene que ver algo oculto adentro. Es una raíz venenosa. La raíz de todos los males, dice. La raíz de amargura es raíz de todos los males, así dice la palabra. Raíz de todos los males. Es una raíz venenosa que da fruto venenoso o hiel. Mortificación, ajenjo, resentimiento. Deuteronomio 29, 18. Va a haber fatiga en la persona. Lamentaciones 3, 5. Hiel y ajenjo va a trabajar con la miseria. Hermano, la amargura es como especie de un pulpo que arrastra otras cosas más. Mire, estamos viendo aquí hiel, ajenjo, y eso te va a arrastrar a la miseria. Lamentaciones 3, 19. Abre puertas, la amargura, abre puertas al ajenjo, hemos dicho. Proverbios 5, 4. Veamos un ratito. Proverbios, capítulo 5, versículo 4. Estoy tratando de resumir 5, 4, porque es una materia que usted pueda estudiar. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Ahí está hablando de un momento miren el versículo, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Cuando habla de esto, está hablando de perturbación sexual, pecado sexual o prostitución, porque acá habla de la mujer extraña. Abre puertas, la amargura. La amargura está ligada a la envidia y a la contienda. ¿Se da cuenta cómo se desparrama? Raíces de amargura, envidia y contienda. Santiago 3:14. Sería bueno hacer un dibujito ahí de esta raíz de amargura, de repente para una próxima. Santiago capítulo 3, versículo 14. A ver, dice la palabra. Pero si tenéis celos amargos, mire, otra vez se relaciona con celos. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pues hay varias cosas que anotar ahí. Podemos anotar un ratito este espíritu o raíz de amargura. A ver, vamos a anotar miseria. Trae miseria. ¿Qué más hemos dicho? Celos. Hemos dicho envidia. ¿Qué más hemos mencionado? Contienda. Esas son sus raíces de amargura. Contienda, dureza de corazón. Dureza de corazón. Ahorita vamos a hablar de eso. También hemos hablado acá de fatiga. Y eso va a causar enfermedades por eso se asocia, se relaciona con la enfermedad. Y dentro de las enfermedades vamos a encontrar allí artritis. Y también acá reumatismo. ¿Cómo salir de la amargura? La amargura se rompe con el perdón. Esa es la receta. El rencor lleva amargura. Acá también hay otra raíz de amargura. Rencor. ¿Cómo se sana todo eso?
Para sanar todo este tipo de enfermedad, lo podemos sacar perdón. El proceso del perdón es un proceso, no es solamente, bueno, ya te perdono y punto, no, hay que entrar a ese proceso del perdón. La amargura produce dureza de corazón, amargura contra Dios, queja contra Dios. De repente no les ama, dice, no, ya no, Dios no me escucha, y empieza a quejarse contra Dios. Cuidado con eso. Se queja con palabras ásperas y se queja contra Dios. El Salmo 64:3, mire lo que dice. Salmos 64:3. Después de esto vamos a dar lugar a algunas preguntas, porque hay varias preguntas que podemos nosotros tratar. 64:3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. 64. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Job 32, versículo 2. Job 32:2. Dice la palabra: entonces Eliú, hijo de Baraquel, su Busita y la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eso era la opinión de este hombre que le juzgó a Job muy apresuradamente. Entonces ahí dice que la ira, hay que tener cuidado con eso. El rechazo a la disciplina del Señor. ¿Alguna vez usted ha sido disciplinado por el Señor? A veces no nos gusta. Y el rechazo a eso va a causar a veces amargura, queja contra Dios. Una prueba puede ser una disciplina del Señor. Entonces hay que tener cuidado con eso porque estamos abriendo puertas. A ver, la brujería y la hechicería es solicitada por personas que están en hiel de amargura. Hiel de amargura. Ojo, repito, la brujería y la hechicería es solicitada por personas que están en hiel de amargura. Hechos 8:23. Vean, vamos a un ratito, nos centramos un ratito en eso. Hechos 8:23. Donde una persona trata con los apóstoles, pero esta persona, 8:23, dice, mira, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué está pasando? Había un hombre allí llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Por eso estoy diciendo, arrastra lo que tiene que ver con hechicería y brujería. Antes ejercía la magia. Este hombre conoció a Dios y dice que él veía. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales, grandes milagros que se hacían, y él estaba atónito. Versículo 13. Versículo 14, 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, se enviaron allí a Pedro y a Juan. Ellos vinieron, dice acá la palabra, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí hay otra cosa, hay que tener mucho cuidado porque aquí hay otra raíz de amargura que hay que agregar ahí, el mal uso del dinero. Entra ahí un espíritu de mamón. Y dice la palabra, y diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo.
¿Cómo se llama eso? Codicia. Usan el don para sacar beneficio de ese don. Cuidado con eso. Ahí entra un espíritu de error. Muchas veces ha sucedido eso, que personas que tienen un don de sanidad y empiezan a pedir dinero para orar. Cuidado con eso, porque ya entró, hay una raíz de amargura que tiene que ver con codicia. Termino, dice acá la palabra. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué tremendo, es una palabra bien fuerte. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Bien fuerte. Mira lo que dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tremendo esta palabra, espíritu de amargura, es bien inmenso, grande, que hay que estudiarlo mucho porque tiene raíces de amargura y hiel de amargura que hemos estado hablando, hiel y ajén. Bien, hasta ahí tenemos nuestra clase en esta mañana. Vamos a dar lugar a algunas preguntas, hay mucho que estudiar, hay mucho que ver y estaremos pues el próximo miércoles, no estaré con ustedes hasta otro miércoles. Dios los siga bendiciendo, la gracia del Señor sea con ustedes.